La guerra en Ucrania transcurre sin avances importantes en meses, en medio de una moral afectada por la extensión del conflicto en el tiempo y porque Occidente, que había mantenido su propio o su apoyo irrefutable a Volodymyr Zelensky, ahora tiene una nueva preocupación sobre la escalada entre Israel y Hamás. Queremos hacer una evaluación de lo que sucede en el terreno y por ello hemos invitado a nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, para que sea ella misma quien nos muestre el panorama. Catalina, muy buenas tardes para usted. Ha estado cubriendo la guerra desde los primeros días. Empecemos hablando de la situación en los frentes abiertos por Ucrania y Rusia. Buenos días para ustedes. Bueno, como sabemos, son más de 1.500 kilómetros de frontera, de línea de frente, en los cuales las circunstancias cambian dependiendo del lugar. Vámonos al área más oeste del país, en la provincia de Jersón, limitada por ese río Dnieper. Recordemos, es ya hace un año que las fuerzas ucranianas lograron recuperar el control de la ciudad de Jersón después de que se retiraron las fuerzas rusas al otro lado del río. Y en las últimas semanas hemos oído que después de muchos intentos, las fuerzas ucranianas lograron posicionar algunas unidades al lado este del río, y desde ahí están tratando de avanzar. ¿Qué tantas y qué tan potente es este esfuerzo que están haciendo las fuerzas ucranianas? Sigue siendo un misterio. Muchos hablan que podría haber una ofensiva desde ahí, pero esto sigue siendo sin avanzar por el momento. Lo que sí sabemos es que anoche, por ejemplo, uno de estos grandes misiles ucranianos alcanzó la base militar de las fuerzas que operan en esa zona de Jersón. Si vamos un poco, vamos hacia el centro, donde se libró o donde se está librando esa gran contraofensiva que comenzó a comienzos del verano y que estaba llamada a llegar primero a la ciudad de Melitopol y luego a la península de Crimea, en esa zona de Zaporilla. Ahí la situación está más estancada, son casi 20 kilómetros o un poco más lo que han logrado las fuerzas ucranianas avanzar desde que comenzaron esta contraofensiva, pero es extremadamente difícil. Por eso la lentitud, por esas líneas de defensa creadas por los rusos, especialmente por la cantidad de minas que se encuentran en el camino, lo que ha hecho cambiar totalmente la estrategia de las fuerzas ucranianas. Y luego vamos a la región donde ha estado centrada esta guerra, no desde el comienzo del febrero 24 del 2022, sino desde 2014, que es la zona del Donbass. Y allí las fuerzas rusas lanzan especialmente una ofensiva por su parte en diferentes lugares. Primero, en esta ciudad de Avdiivka, donde la guerra ha estado desde 2014, han avanzado en una ofensiva desde el 10 de octubre. Coincidió esto con el ataque de Hamás a Israel. Y si bien han intentado rodear y cercar la ciudad, las tropas ucranianas han logrado detenerlos con grandes pérdidas humanas y materiales para Rusia, pero sin embargo lo siguen intentando. Y es en Bakhmut, esa ciudad que perdió el control Ucrania en mayo, después de la batalla más dura que haya vivido esta guerra. Ahí siguen avanzando los ucranianos, tratando también de rodearla. Siguen retomando terreno, pero esto también va lentamente. Así, la situación es muy difícil en el frente y, como vemos, está básicamente estancada. No avanza ni un lado ni el otro, aunque las fuerzas rusas insisten que ellos quieren tener el control de todo el Donbass cuando acabe el invierno. Ahora, Catalina, hay muchos cuestionamientos alrededor del futuro de la guerra. Recientemente, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas ucranianas aseguró que los enfrentamientos están en un punto muerto. Cuéntenos por qué y cómo plantea él que se superará este bache. Sí, es bien interesante porque, como les comentaba, realmente en algunos lugares las fuerzas ucranianas son las que avanzan, toman un poco de control, en otros son las fuerzas rusas, así que realmente ninguna de las dos fuerzas en el último año ha logrado controlar o avanzar gran territorio. Y lo que dice el general Valery Zaluzhny, que es el jefe máximo de las fuerzas ucranianas, es que en este momento están en un equilibrio táctico. Él dice que no hay un punto de quiebre ni para un lado ni para el otro, y esto no significa que la guerra se vaya a quedar así. Él dice que esto es algo posicional en el momento, y para él da 5 puntos. Esto lo hizo en una entrevista que dio con el magazine The Economist esta semana, y dice que primero hay que tener superioridad aérea. Recordemos que Ucrania viene pidiendo F-16 desde hace meses a sus aliados, especialmente Estados Unidos, y él
él dice que tal vez no vayan a hacer el mismo efecto si se los dan ahora como hubiera sido antes. También dice que hay que romper la manera de encontrar esas barreras de minas en las que se encuentran las tropas ucranianas cuando avanzan, que son absolutamente desproporcionales. Hay que buscar la manera también como atraer y traer más gente a estar en el ejército ucraniano, porque según las leyes de Ucrania no siempre son flexibles para poder atraer más gente y también tener mayor capacidad para ir entrenando a esa gente con anterioridad para que ellos luego puedan entrar en la batalla. Y por último, habla de la guerra electrónica, que dice que es extremadamente importante, que se necesita avanzar en esta tecnología para poder ganarle al enemigo. Y es que él dice que en este momento los sensores que tienen ambos ejércitos son tan grandes que, por ejemplo, los rusos ven todo lo que hacen los ucranianos y los ucranianos ven todo lo que hacen los rusos. Así que en este momento es casi imposible, con la tecnología que se tiene, que alguno de los dos avance sobre el otro. Catalina, eso en cuanto al ámbito militar, pero hablemos de la vida civil. ¿Cuál es la situación y además la perspectiva? Bueno, la vida en las ciudades realmente es una vida que ha vuelto a la normalidad. Si usted ve en este momento la ciudad de Kiev, es una vida como la de cualquier otra ciudad europea, pero eso no significa que la pena no vaya por dentro. Todo el mundo tiene a alguien que está en el frente de batalla o ha perdido a alguien durante esta guerra, pero empieza la preocupación de lo que vaya a pasar. Todo el mundo empieza ya a concientizarse de que esta no es una guerra que vaya a acabar próximamente y cómo van a habituarse, cómo van a hacer su vida pensando en que tal vez muchos de los hombres, por ejemplo, que vemos en la calle también tengan que ir a luchar en un futuro. Pero ya a un futuro más cercano vemos que se acerca este invierno. Recordemos que el año pasado Ucrania entera estuvo en las tinieblas después de esos ataques sistemáticos contra la infraestructura energética. Estamos esperando nuevos ataques ahora que empieza el frío. Ya en los últimos días Rusia ha vuelto a intensificar esos ataques. Así que las empresas eléctricas dicen que han tratado de hacer todo lo posible por estar preparados, sin embargo, no siempre tienen los repuestos suficientes. Hay muchas de esas plantas que por más que intentaron reparar, no lo lograron hacer por completo, así que esperan que este incluso sea un invierno más difícil y eso obviamente afecta en la moral de la población, donde ya se van a cumplir casi 2 años de guerra y la gente obviamente sigue luchando con la esperanza de ganar esta guerra, de impedir de que los rusos sigan avanzando. Sin embargo, obviamente no es fácil para la población ucraniana. Catalina, muchísimas gracias por darnos esta radiografía de lo que está sucediendo allí en Ucrania. Como decíamos al inicio de esta emisión, como usted ha estado desde los primeros días cubriendo esta guerra. Muchas gracias por este reporte. Ustedes. Y ustedes televidentes, muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Esto es Directo América.